Chile. Ok, gracias. Chile. En esto nos vamos a... Pues previamente hablamos de la penal, hablábamos de la prejudicialidad, hablábamos del antejuicio, hablábamos de las excepciones. Después empezamos a platicar de lo que eran los actos introductorios. Y decíamos que de los actos introductorios, que a través de los actos introductorios se introducían las primeras noticias, es decir, una hipótesis que habrá que comprobar. Hablábamos de la denuncia, también hablábamos de la querella. Decíamos que la denuncia era la manifestación de conocimiento que se ha cometido un hecho delictivo y que se manifiesta ante a un órgano competente, a una autoridad competente. En este orden de ideas decíamos que la denuncia podía presentarse ante la policía, ante el juez de instancia, ante un juez, a los tribunales o ante el Ministerio Público. Y que esta podría... También hablábamos de la querella. Y decíamos que la querella también era la manifestación de conocimiento de un hecho delictivo, solo que además se le agregaba la instancia, además del conocimiento se le agregaba la instancia de constituirse en querellante en parte, es decir, querellante adhesivo para coadyuvar con la investigación que realiza, en nuestro caso, el Ministerio Público. Nos faltaba que hablar un poquito de la prevención policial. La prevención policial es el último, digamos, de los actos introductorios, o el tercero, digamos, de los actos introductorios habituales para iniciar el proceso penal. Y este ocurre cuando los órganos de jurisdicción penal toman la noticia, es decir, toman la noticia directa de un supuesto hecho delictivo. Es decir, cuando vamos a poner no cuando vamos a poner, sino que cuando la policía actúa, porque está presente en el lugar donde se está cometiendo el hecho. Porque aparte está cuando la policía va, o cuando yo voy a la policía y presento una denuncia. Eso es muy aparte entre la denuncia y la prevención policial, porque en la prevención policial, la policía es la que se da cuenta del hecho o está participando en el hecho, y veámoslo con algo fresco de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la policía, en el muerto que hubo ayer en Malacatán, la policía estaba ahí, pues, y tiene que rendir su parte de policía. Ahí no hay querella, no hay denuncia, sino que la policía dice que estábamos ahí en vigilancia y que de repente llegaron unos hombres que estaban manifestando, que estaban poniendo barricadas, que llegaron otros que se alegaron, que esto, que el otro, que fulano está sacando un arma, qué sé yo qué fue lo que pasó. En sí, en esencia, esa es la prevención policial cuando en el supuesto hecho delictivo o en el hecho delictivo, bueno, finalmente se tendrá que comprobar si el hecho es delictivo al final del proceso. La prevención policial es el más común de todos los actos introductorios. La policía toma conocimiento por sí mismo de la persecución de un delito. Y les ponía de ejemplo de lo que sucedió ayer en Malacatán. Puede suceder en cualquier momento cuando están asaltando un almacén, cuando están asaltando un bus, están robando o están cometiendo un hecho delictivo y que la policía esté presente y que esté presenciando, es decir, toma conocimiento por sí misma de un presunto delito y comienza las investigaciones preventivas. Y ya después de eso, pues hará su prevención, su actita y la mandará al Ministerio Público. ¿Alguna pregunta de esto? Haciendo ya, digamos, una comparación entre los tres actos introductorios, entre la denuncia, la querella y la prevención policial. La denuncia dijimos que puede ser oralmente o por escrito, que se pone en conocimiento de un órgano
facultado por la ley, digamos, que puede ser a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal. Y luego la querella, que es también la manifestación de conocimiento de un hecho delictivo, pero que además, valga la redundancia, poner en conocimiento del hecho delictivo debe ser por escrito ante el juez que controla la investigación, y si le agrega la instancia de constituirse en querellante adhesivo, o se le agrega la instancia de constituirse en parte. Porque la policía en la denuncia no se convierte en parte el denunciante, sino que la denuncia dice, bueno, se cometió un hecho delictivo y ya pasó, y investigue el Ministerio Público a ver qué fue lo que sucedió. En la querella no, en la querella hay un yo quiero, hay una manifestación de voluntad, porque yo estoy diciendo, mire, lo que sucedió aquí fue esto, del otro, y yo me constituyo en querellante adhesivo. Y propongo, y digo, mire, y practíquense tales y tales diligencias. Ahorita que me estoy recordando, creo que nos quedamos, que estábamos leyendo el código. Ahorita estoy recordando que estábamos leyendo cuáles eran los elementos de la querella. Retomemos eso, por favor. Solo termino diciéndole lo de la prevención policial. Es cuando la propia policía toma conocimiento por sí misma de que se está cometiendo un hecho o un presunto delito, y empieza las investigaciones, termina y rinde ese informe al Ministerio Público. Así las cosas, pregunto, ¿tenemos ya claro cuáles son los actos introductorios? Porque si vemos nuestro esquemita que tenemos ahí, que se está proyectando en la pantalla, tenemos que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios. A través de los actos introductorios se inicia el proceso. Se introducen los primeros datos, las primeras noticias, para que de eso el Ministerio Público tenga la base para iniciar una investigación. Porque si no llega esa noticia al Ministerio Público, no se puede iniciar la investigación. ¿Tenemos ya claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Arnold. Buenas noches, licenciado. Un día yo estaba escuchando acá con unos compañeros que estaban hablando sobre el notice criminis. No sé si tendrá alguna referencia con alguno de estos actos introductorios, licenciado. O le hacen como que referencia o se... Los tres. Los tres, sí, es la noticia criminis. Noticia criminis. La noticia criminis, sí. Es decir, ¿qué es lo que consta del hecho? Del hecho, o sea, del hecho obviamente que reviste los caracteres de delito, ¿verdad? ¿Alguien más? Arnold. No, únicamente, licenciado, pensé que estaba solo para un acto introductorio, era como que hacía referencia a esa palabra. No. Julio. Sí, buenas tardes. Una pregunta. Entiendo que la prevención policial, como usted bien decía, que es a través de la policía en el hecho, en el momento. En el momento. ¿Qué pasa cuando hay dos actos? Por ejemplo, la prevención policial y la denuncia. Digamos, yo soy parte del momento, pero como persona particular, y denuncio lo mismo que hicieron la prevención policial. ¿A quién toman en cuenta? ¿O las dos proceden la denuncia? Las acumulan. Como recuérdense que, vuelvo a repetir, lo importante de esto es de que solo nos van a servir de base para iniciar la investigación. ¿Qué hechos? Puede hacer que uno se complemente con el otro y de ahí saque más elementos de investigación el Ministerio Público. ¿Ya? O sea que no se cancela una con otra, sino que se complementan. No. En este caso se acumularían, ¿verdad? Irían a la misma fiscalía, irían con el mismo número, etcétera, porque si es de un mismo hecho, no van a abrir dos investigaciones paralelas sobre el mismo hecho, ¿verdad? Si se trata de lo mismo.
Ok, gracias, Alec. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a seguir con los, ¿cómo se llama? Con los elementos de la querella. ¿Quién me estaba ayudando? No sé si está, sino alguien que me ayude ahí en el 302. ¿Quién me ayuda a que saquen su código? Clara Luz tiene su código. Buenas tardes, licenciado. Sí, Digamos el 302, por favor. muy bien, licenciado. Artículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. Numeral 1. Nombre y apellido del querellante y, en su caso, el de su representado. Fíjense bien. 2. La voy a estar interrumpiendo de vez en cuando. Sí, claro. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la querella? Y explicamos ahí cómo era que operaba y, en su caso, el de su representado. Y poníamos las alternativas que podían haber en relación con el mandato, con un mandato o la representación legal de una persona jurídica. Y les expliqué a grandes rasgos cómo es de que se hace un mandato y cómo es que opera y cómo es que se registra y cómo es de que yo tengo las facultades o quién me da las facultades para poder acusar criminalmente. O bien, cuando se hace la constitución de una sociedad, les expliqué más o menos cómo era la constitución de una sociedad y cómo era el gobierno de la sociedad, quién tenía la representación legal de la sociedad y la representación legal de la sociedad, quién la ejercía y quién que representa a la sociedad y cómo se hacía su nombramiento. Obviamente la querella, si vemos el contenido de la denuncia, pues obviamente varía, porque en la denuncia dice contenido, artículo 199, contenido. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes agraviados y testigos, elementos de prueba, antecedentes o consecuencias conocidas. Ahora, la querella reúne una serie de requisitos más formales y eso es lo que quiero que veamos de aquí en adelante. Clara, por favor. O antes solo pregunto, sí. ¿Tenemos claro quién es el que presenta como querellante y cuándo actúa en nombre propio y cuándo no actúa en representación de? Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. ¿No hay dudas? Sí, Jeremías. Sí, una duda. O sea, cuando es representado por uno mismo, ¿cuál es el procedimiento líquido? Cuando es por uno mismo, simple y sencillamente, aquí hablemos de redacción. Yo, Juan Pérez, de 20 años de edad, casado, guatemalteco, y atentamente comparezco a presentar querella en contra del señor fulano y tal. Obviamente voy a comparecer auxiliado y con la dirección y procuración de un abogado. Donde se complica un poquito es cuando yo estoy compareciendo en nombre de, o sea, en representación de otra persona, porque estoy ejerciendo un mandato o porque estoy actuando en nombre de una persona jurídica. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sigamos, Clara. ¿Licenciado? Sí, Noé. Sí, disculpe. La querella
¿cómo podría decirle? Sin denuncia previa o sin prevención policial previa, ¿puede haber querella? ¿Usted qué piensa? Pues yo digo que sí, pero sería directamente con el juzgado, lo único que ¿Cómo así solo en el juzgado se podría. cómo, cómo que sí puede haber una denuncia o una prevención previa a una querella? Entonces usted no tiene claro cuáles son los actos introductorios. Los actos introductorios son 3, son diferentes. O el proceso se inicia por denuncia, por querella o por prevención policial. No se puede iniciar por las 3 cosas al La mismo prevención tiempo. policial y el... La denuncia, la querella y prevención policial. Esos son que dan inicio. los actos introductorios. Son independientes. Por eso les hablaba yo del contenido de la denuncia que está en el 299 y ahorita estamos hablando del contenido de la querella. Es decir, si hay una denuncia, yo me puedo constituir en querellante dentro de la denuncia, pero ya no puedo hacer una querella. ¿Sí? Es decir, me presento y digo, me constituyo en querellante adhesivo porque tengo interés, pero ya se inició por una denuncia. Es decir, que no tengo que hacer una querella para poderme apersonar al proceso, sino que solo tengo que decir, manifestar mi voluntad de que quiero ser querellante adhesivo. No sé si con esto le resuelvo ahí su duda. Sí, licenciado, gracias, porque ahora cuando uno inicia mediante querella, sí tiene que hacerlo por escrito, un montón de procedimientos. Sí, cuando se inicia la querella sí tiene que ser así desde el principio. Diferente a lo que establece el 116, creo que es. No, el 116 solo dice que es el querellante, es adhesivo, que es el querellante. El 302 es el que tiene el contenido de lo que debe contener la querella. Gracias, Lick. Julio. Y solo una duda con lo que acaba de mencionarle, que usted acaba de mencionar de que uno manifiesta la voluntad de ser querellante adhesivo en un proceso que ya comenzó con la denuncia. Mi duda es, ¿en qué proceso se tiene que manifestar esa voluntad de ser querellante adhesivo? Usted puede ser querellante adhesivo si usted es ofendido y tiene interés. Ah, sí, pero digamos, ¿eso es iniciando el proceso o cuando ya está avanzado? Antes del procedimiento intermedio. Ah, esa es mi pregunta. Ah, gracias. Digamos, Clarita. Bueno, licenciado. Literal 2, su residencia. Literal 3, la cita del documento con que se acredite su identidad. Literal 4, en el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. Literal 5, el lugar que se señale para recibir citaciones y notificaciones. Literal 6, un relato circunstanciado del hecho, con indicaciones de sus partícipes, víctimas y testigos. Literal 7, elemento de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y literal 8, la prueba documental en su poder o indicación del lugar de donde se encuentre. Hasta ahí. Ingrid, ¿quiere preguntar algo? Ingrid. Perdón, es que no me puedo manejar. Es que va manejando. Bien, como ustedes se dan cuenta, ya se pudieron percatar, la querella tiene una serie de elementos que se deben de cumplir. Al igual que en la denuncia, hay 3 elementos que tenemos que manifestar como denunciantes. Pero en la querella no, en la querella es más formal. En la querella hay una invocación de la querella, digamos, del escrito, porque este es un escrito que se llama querella, donde tenemos que dirigirla por escrito a un tribunal que controla la investigación, ¿sí? Y adelantito vamos a ver qué hace este tribunal. Luego tenemos que poner los datos de identificación, dice nombres y apellidos del querellante, pero a pesar de que solo dice nombre y apellidos del querellante, hay que completar con los datos de identificación personal de la persona. Es decir, yo no sé si ustedes han oído decir
las generales de ley. Cuando se habla de las generales de ley, se refiere a que tienen que ponerse los elementos, digamos, o los datos de identificación personal que distinguen a una persona de otra. Por ejemplo, su nombre completo, su edad, su estado civil, su profesión u oficio, su nacionalidad, su residencia, su documento de identificación. Y por aquí lo dice, la cita del documento con que acredita su identidad. Esto es para individualizar a la persona. Porque que se dé un caso que tenga una persona el mismo nombre, la misma edad, los mismos papás, las mismas residencias, es difícil pues, entonces se está individualizando. Y esto es lo que se llama generales de ley. Entonces dice que debe ser por escrito y debo señalar e indicar esos elementos. Es más, tengo que señalar un lugar para recibir citaciones y notificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué la ley me está pidiendo un lugar para recibir citaciones y notificaciones? Porque yo estoy ligado al proceso. Yo me quedo ligado al proceso. En cambio, la denuncia, no, en la denuncia voy, presento la denuncia y me voy para mi casa y se acabó. Y ahí se quedó, pues. Vayan, investiguen y vean lo que tenga que investigar el Ministerio Público. En cambio, en la querella no. En la querella yo señalo un lugar para recibir citaciones y notificaciones y actúo con la dirección y procuración de un abogado. Es decir, yo no puedo presentar una querella solo así, sino que tiene que ser con la dirección y procuración de un abogado. Por eso el abogado, por la dirección, es responsable de la técnica, pero no del fondo del asunto. El fondo del asunto, ¿quién es el responsable? El querellante. Porque el querellante está diciendo, mire, que fíjese que el 2 de enero, eso a las 18 horas, en la sexta avenida 18 calle, que mataron al chiquero, que aquí, eso lo está diciendo el querellante. Yo como abogado no lo puedo decir. Es decir, yo lo digo, pero porque lo estoy haciendo, porque soy responsable de la técnica y de dirigir el asunto desde su enfoque inicial hasta las últimas consecuencias. Y también de la procuración, o sea, aquellos actos personales que se hacen para que se realicen determinados actos. Son aquellos actos que hacemos, o mejor dicho, aquellas diligencias, aquella rogación que hacemos en los tribunales de ir a ver que se realicen determinadas actividades. Mire, que páseme esto a firma, que sí ya salió, que sí ya hicieron esto, que manden al Ministerio Público, que haga esto, que haga el otro. Inclusive al Ministerio Público, mire, ya oyeron a los testigos, ya como va, ya mandaron a pedir el informe a la SAT, ya mandaron a hacer esto, ya mandaron a hacer, esa es la rogación que se hace. Entonces yo actúo yo actúo en lo personal como querellante, pero tengo que cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de otros está que tengo que señalar un lugar para recibir citaciones y notificaciones. ¿Por qué? Porque me constituyo en parte. Quedo ligado al proceso. Estoy ligado. Es decir, me tienen que notificar. En la denuncia no. En la denuncia, yo pongo la denuncia y allá que miren qué investigan. Mi obligación es presentarla y punto. En cambio, aquí en la querella sí, yo quedo ligado al proceso y por estar ligado al proceso se me tiene que dar intervención, se me tiene que dar noticia. ¿Correcto? ¿Se entiende eso, jóvenes, o tienen alguna duda? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ok, porque cuando no dicen nada, yo asumo que está bien todo. Entonces, entonces, tenemos claro en qué consiste la querella. Además, en la querella también tenemos que hacer un relato circunstanciado con indicación de partícipes, víctimas y testigos. Elementos de prueba
o antecedentes o consecuencias conocidas. ¿Y por qué decimos elementos de prueba? A ver quién me puede sacar de dudas por qué se dicen elementos de prueba y por qué no decimos simple y sencillamente prueba. ¿Por qué no decimos simple y sencillamente prueba, sino que decimos elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas? Pero quedémonos solo con elementos de prueba. ¿Sí, Byron? Buenas tardes, licenciado. Creo yo que dentro del debido proceso, el elemento de prueba es como que como que el acompañamiento del expediente durante el debido proceso para las aclaratorias dentro de los mismos autos que puede componer el expediente. Pero se llama elementos de prueba. ¿Alguien más? Quiero oír más opiniones. A ver, ¿por qué se habla de elementos de prueba? A ver, Jimena. Sí, Delfina. Licenciado, los elementos de prueba es cuando el abogado se presenta ¿cómo se llama? A la primera declaración cuando donde él se constituye para presentar como antecedentes penales, policíacos, cartas de recomendación del trabajo y que él andaba en otro lugar para desvirtuar de lo que lo están acusando. Y la pistola y la necropsia. Si está muerto este es un caso de un asesinato. Y la necropsia, el informe de las cámaras, etcétera. ¿Por qué no se le llama prueba si solo se le llama elementos de prueba? Siempre se habla de la escena del delito y se llama en la escena del delito, ¿ah? Ahí están los elementos de prueba. ¿Pero por qué no le llamamos prueba? María José. Buenas noches, licenciado. Yo considero porque estas son fuentes prácticamente que respetan formalidades y procedimientos y así mismas son obtenidas de manera lícita. Respetan formalidades, sí. No sé qué más dijo. Formalidades, pero por ejemplo la declaración de un testigo. ¿Cuál sería la formalidad en la declaración de un testigo? Y considero que son elementos de prueba porque todavía no se les ha dado el valor que tienen, el valor probatorio que tienen en un proceso, pienso yo. Eso ya es valoración de la prueba. Sí, por eso les dice elementos, porque todavía no se les ha dado esa valoración. No, pero ahí ya me está valorando. Todavía no ha pasado a la categoría de prueba. ¿Cómo hace para que pase a la categoría? Un elemento de prueba, ¿cómo hace para que pase a la categoría de prueba? Diligenciarlo. Y que yo la pueda valorar como juez. Emma. Licenciado, no sé si estoy mal, pero para mí un elemento es porque va a reconstruir todo para poder validar el caso. Creo que la palabra correcta tal vez no sea validar, pero sí para hacer toda esa escena y así pues tener las pruebas contundentes en este caso para defender. Andy. Y buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo considero que el elemento podría ser el arma utilizada, las cámaras donde verificaron que la persona... Andy, disculpe que lo interrumpa. En eso estamos claros, que esos son elementos de prueba, pero la pregunta es, ¿por qué no se le llama prueba? Al arma, al peritaje, a la declaración de testigos en el Ministerio Público. A ver, Julio. Tal vez considero que porque todavía no se han aceptado esas pruebas, sino solo son como tentativas de que se pueden todos estos elementos, pero
De todos estos solo se aceptan o se admiten para este caso ciertos puntos, ¿verdad? Considero, no sé. Por ahí vamos orientados, Julio. Realmente se le llaman elementos de prueba porque todavía no han sido, vamos a utilizar las palabras de Noé, diligenciados, introducidos al proceso con las formalidades que determina cada elemento de prueba. En esta fase de investigación que ustedes tienen ahí en el cuadro, el Ministerio Público investiga y su función principal es fundamentar la acusación. ¿A través de qué? A través de ir recogiendo elementos de prueba para probar con la verdad que el hecho es constitutivo de delito o que la persona participó en el hecho que se le imputa. Entonces, va recogiendo elementos de prueba y no los podemos llamar pruebas porque van a pasar a la categoría de prueba cuando se diligencien, cuando se introduzcan al debate, en el debate. Porque les voy a poner un ejemplo. Y yo por eso le decía a María José, por ejemplo, en la declaración de testigos, ¿cuál sería la formalidad? Porque hay que formalizar ¿cómo se llaman? Las pruebas hay que formalizarlas para que pasen o los elementos de prueba para que pasen a la categoría de pruebas. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Un testigo. Yo fiscal del Ministerio Público llamo a la viejita que estaba atravesándose la calle, al hot dogero que estaba vendiendo los hot dogs y al taxista. Y les digo, a ver, y ni siquiera al fiscal, sino que el auxiliar fiscal o un oficinista que está ahí, a ver, ¿qué le consta a usted del hecho? Pues fíjese que el día 2 de enero, a las 18 horas, yo estaba parado ahí en la esquina. Estaba haciendo los hot dogs cuando llegaron los dos de una moto, que esto, que el otro, que etcétera, etcétera. A usted, viejita, ¿qué le consta? Pues fíjese que me iba atravesando y que aquí, que allá, como yo tengo buena memoria, yo recuerdo que el número de la placa de los dos que iban huyendo en la moto eran tales y tales. Y así cada quien da su versión desde el punto de vista que estaba. ¿Sí? Luego, en su investigación, el Ministerio Público manda a pedir informe a la SAT de quién es la moto, etcétera, etcétera. Luego también pide informes de medios científicos o qué sé yo, el informe de la necropsia. Manda a pedir informe también a la DIGECAM de quién está registrada el arma porque se les cayó y la recogieron, qué sé yo, cómo puede ser el caso. Pero para que esos elementos de prueba que está recogiendo, que está aprehendiendo el Ministerio Público, para que pasen a la categoría de prueba, tienen que ser introducidos al proceso, porque ahorita solo me están sirviendo de base para fundamentar la acusación, para fundar la acusación. Es decir, que para poder valorar esa prueba, tienen que introducirse al proceso allá de último en el debate. Y en el debate hay un orden para recibir las pruebas. Primero, la declaración del sindicado. Después, peritos, testigos y otros elementos de prueba entre los cuales están los documentos. Entonces, en la investigación, el Ministerio Público manda al médico forense y el médico forense dictamina y dice que la muerte fue conclusiones. La muerte fue provocada por tal y da sus conclusiones. Conclusiones del perito en balística, que el arma es tal y tal y tal y tal. Conclusiones de otro experto, tal y tal. El testigo dijo tales y tales y tales cosas. Pero para que el perito, tanto el perito como los testigos, se pueda valorar esa prueba, se tiene que, ese elemento de prueba allá en el debate, a ver, señor perito, y se le protesta. Y luego se leen las conclusiones a las que llegó, y luego lo tiene que interrogar el Ministerio Público y el defensor. Después de eso ya llenó las formalidades que la ley le indica. Después de eso ya pasa a la categoría de prueba. Mientras tanto, solo sirvió de base para fundar la acusación. ¿Sí?
El testigo declaró ante el fiscal o el auxiliar fiscal. ¿Sí? Pero, allá en el debate, entra don Juan Pérez, entra y le dice el presidente del tribunal, levante su mano derecha a la altura del hombro, se le va a protestar. ¿Jura usted decir la verdad en esta diligencia? Y él tiene que contestar, sí juro. O mejor dicho, perdón, protesta usted decir la verdad. La protesta consiste en que se conduzca, jura usted conducirse con la verdad en esta declaración que va a hacer. Y tiene que responder, sí juro. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. Él de ahí ya se está formalizando, María José, ahí ya se está formalizando la declaración del testigo. A ver qué le consta a usted del hecho. Pues a mí me consta que tal día, tales horas, yo estaba así, andaba aquí, por allá, que esto, que lo otro, y vi que sucedió tal y tal cosa. Si es un testigo del fiscal, de la fiscalía, el fiscal lo va a interrogar primero y después lo va a contrainterrogar el Ministerio Público. La defensa. Y si es de la defensa, después lo contrainterroga el Ministerio Público. Entonces, vienen y el testigo da una versión en el Ministerio Público. Supongamos que ese fuera el caso. Da una versión diferente a la que manifestó allá en el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Qué va a valorar el juez? ¿Lo que dijo allá en el Ministerio Público y quedó en una actita o la que está viendo y oyendo en ese momento? Obviamente la que está viendo y oyendo en ese momento. Y para eso van a estar el fiscal y el defensor diciendo, pero mire, usted en su primera declaración dijo que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, pero ahí me equivoqué. La realidad es lo que estoy diciendo el día de hoy. Y eso es lo que tiene que valorar el juez. Después hay un documento. Ya los peritos hay que leerle las conclusiones a las que llegaron, se le da lectura a las conclusiones, se le interroga, y de eso ya se introdujo, ya pasa a ser prueba de expertos o peritos. Ya la declaración del testigo ya se puede valorar, porque ya se introdujo de conformidad con las normas que regula ese medio de prueba. Los documentos, dice, se deben introducir por su lectura. ¿Qué quiere decir esto? Primero solo me sirvieron de base para formalizar la acusación. Ahora, para que pasen a hacer pruebas, se tienen que leer ahí en el debate, para que todas las partes se enteren de cuál es el contenido del documento. Porque el juez, ¿qué va a hacer? Si no se introducen por la lectura, esos documentos no se van a poder valorar, porque no fueron introducidos a través de la lectura, se quedó por ahí. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿el juez qué va a hacer? ¿O qué van a hacer los jueces? Van a ¿cómo se llama? A valorar la prueba a través de la sana crítica razonada. Haciendo o analizando, mejor dicho, a través de la experiencia, de la lógica, del conocimiento jurídico, de la doctrina y jurisprudencia, van a ir analizando cada uno de los medios de prueba en particular y relacionándolos unos con otros para llegar a una conclusión jurídica. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahorita solo podemos hablar de elementos de prueba. Solo podemos hablar de elementos de prueba, no podemos hablar de pruebas. Porque son pruebas sí, y solo sí, se introducen al proceso, en este caso, en la etapa del debate, y son introducidas de conformidad con las reglas que determina para cada uno de esos elementos de prueba, para que se puedan valorar. Ahí pasan a la categoría de pruebas.
¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? No, Lick. Ahí estamos. ¿Está claro? Sí, Lick. Sí, digan así con fuerza. No se queden con dudas porque me da... Yo quisiera estar ahí enfrente de ustedes y verlos cuál es la carita que pone cada uno. Para ver si, para psicologiarlos, para ver si tienen dudas o no. Pero creo que esto es claro. Sí, Byron. Mire, la verdad que dudas, creo que todo el tiempo hay. Sí. Así Yo que no es lo también tengo mismo, un montón o sea, no es lo tengo un mismo montón de estar en dudas. el machete que estar en el monte, dijo aquel, porque acordémonos que obviamente pues todo lo que usted nos ha dado como cátedra y práctica, no es lo mismo ya estando en el hecho. Ciertamente, Mire, aparte de la dulzura de la teoría, y aparte de la práctica. La amargura Sí. de la realidad. Sí, licenciado, yo creo que es muy importante, obviamente la teoría y la enseñanza que usted da, ¿no? Obviamente Mire, nosotros todo esto a mí me gusta concretizarlo en el curso 2, porque ahí es donde vamos a hacer, ahí vamos a hacer una querella. Como usted bien dice, dudas ahí van a haber un montón. Yo tengo una cara así con que, ¿será que entendí o no entendí? Pero creo que obviamente yo me tengo que reforzar luego, pues, y dictaminar esos procesos que usted ya nos ha dado en práctica, en enseñanza. Yo le decía al inicio con mi respuesta los elementos, porque creo yo, pues, que son parte de un expediente, son parte de una caré, de todo lo que conlleva este elemento. Pero obviamente, pues, una práctica es distinta, pues, ya son otros elementos, ya conlleva la personalidad también, cómo uno va a presentar su documentación, cómo uno va a hacer su presentación de pruebas, cómo uno también va a hacer su declaración y un montón de cosas. Eso ya depende de la tesis que usted vaya a Esta es parte del proceso, Lequi, gracias, de verdad, porque gracias, la verdad, porque es una preparación bien importante. Mire, la verdad que yo, en los años que hurta en la U, me he topado con varios catedráticos, pues, y unos sí, y otros no. Gracias a Dios en este semestre tengo uno sí, que nos está enseñando, la verdad, y esa es parte, pues, de todo este proceso, de la enseñanza. Y dudas siempre van a haber, siempre van a haber, en todo momento. Mire, Siempre van a haber, y le agradezco la pregunta porque yo sé que todos decimos sí entendimos, pero si al final nos quedan dudas. Sí quedan dudas, pero yo gracias por su apoyo hoy. Lo que trato es de hacerlo lo más sencilla que pueda y utilizar palabras sencillas, hacer parangones muy sencillos para que lo entendamos. Y pues por ahí vamos. Y gracias a usted también por sus palabras. Creo que esto alienta a seguir en esto y me alegra que yo digo que poco a poco vamos. Ahí vamos poco a poco. Yo estoy seguro, pero muy seguro que al final del curso vamos a salir con una buena, no con una buena preparación, diría yo, por lo menos con una mínima panorámica de lo que es todo el proceso. Si logramos eso, pues ya lo demás tendrán que hacerlo ustedes en su tiempo. Porque, ¿qué creen ustedes que se necesita para ser abogado? A ver, Byron, ¿qué cree usted que se necesita para ser un buen abogado? Mire, licenciado, primero, pues obviamente tener la libertad de hablar. Tener esa soltura, perder ese miedo. Porque esa es una parte importantísima. Luego tener todo el conocimiento legal de toda la ley, no al 100%, porque siempre a uno se le escapa algo. Tener la preparación necesaria, obviamente. Ser conocedores, prepararse. ¿Qué le puedo decir más? Bueno, eso es lo que yo tengo como visión. Vamos a resumir eso. Se necesita 5 años de teoría y 20 de práctica. Exactamente, que ahí va la cosa. Así va la cosa. Ahí va la cosa, porque mire, no es lo mismo estar en el aula que estar en el campo. Eso es cierto. Que no es lo mismo estar sentado que estar en la llanura. Ver desde la llanura las cosas es diferente. No, claro que sí, sí, eso es bien claro. Es como yo le dije una vez a un secretario de un juzgado, que yo madrugué para llegar a Quetzaltenango a las 8 de la mañana
y diligenciar un despacho de una notificación de un juicio que llevaba. Y lo empezó a leer y me dijo, eso está malo, no se lo recibo. Era un despacho que había mandado un juez. Y yo, a simple paréntesis, regresé con el juez y le dije, mire, no me lo quisieron recibir. ¿Y quién fue? Sí, fue, por poquito se le sale la palabra, güey, ¿quién fue ese cachimbiro, amigo, que me quiere enseñar a mí? Y yo todavía me molesté mucho con el secretario del tribunal y le dije, mira, le dije, no es lo mismo que usted donde está sentado ahorita, que estar de este lado del escritorio. Y así son las cosas, pues. Y no me lo recibió. Y yo me recuerdo que yo había sido profesor de y después se hizo mi amigo, porque inclusive fue un tiempecito mi auxiliar. Él era magistrado en una sala de Quetzaltenango. Y como las salas tienen jerarquía sobre los tribunales. Y lo fui a buscar. Y desafortunadamente no estaba. Y yo llegué molesto a la sala, ¿verdad? Porque había madrugado, había llegado a buena hora, porque teníamos que hacer todo el diligenciamiento, ir a notificar, regresar, que me dieran de vuelta el despacho razonado y yo regresar aquí a Guatemala. Al final del día, y a las 8:30 ya no tenía nada que hacer, llegué a la sala, pregunté por él y hablé y estaba un poco molesto. Lo cierto que un día, platicando con Carlos, le digo, mire Carlos, le digo, yo lo fui a buscar. Porque usted, por un clavo dio en mi despacho, usted fue el que llegó, me dijo. Sí, yo fui el que llegué, le dije, y lo fui a buscar. Me dijo, mire, me dijo, yo solo me enteré de la situación y mandé a llamar al secretario de ese juzgado y le metí una trapeada, me dijo. De veras, meme, me dijo, porque el meme me decía. De veras, meme, me dijo, le metí una trapeada a ese, ¿cómo se llama? Y le dije que por malo o bien tenía que habérselo recibido, por lo menos habérselo recibido, y después razonado si estaba malo. Pero yo ya después vi el despacho, me dijo, oye, todo estaba bien, si era algún juez enorme de aquí de Guatemala que me había mandado a mí para allá. Pero sale eso como anécdota, porque tenemos que prepararnos. Y sinceramente no es porque se vayan a ofender, pero ustedes van a tener que poner mucho de sí, mucho. Van a tener que ser mucho autodidactas, porque estamos haciendo lo meridianamente posible. En mi caso particular hago lo mejor que puedo esta actividad, para que ustedes vayan entendiendo, para que vayan introduciéndose en esto. Porque al final, yo no logro llegar a como llegaban mis clases estando presenciales, pues. Nunca van a ser igual. Nunca. Entonces ustedes van a tener que prepararse mucho. Como yo así le digo a mi sobrino que está estudiando medicina, y digo, ¿sabe por qué me estoy alimentando? Mejor la gente de ahora se tiene que alimentar mejor, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los médicos del futuro ¿cómo le llaman a esto? Por clases virtuales. Sí, hombre, tío, me dice que fíjate que tenemos que hacer covidianos. Y no podemos, me dice, porque realmente no pueden, porque por las circunstancias que han habido y así siguen. Y nosotros a ver si vamos a regresar o no, cómo vamos a regresar. Porque ¿qué haríamos? Y me pongo a pensar yo en todos ustedes, sinceramente, viendo el lado de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer para tener 250 alumnos en un aula que están diseñadas para 50, 60, 70 alumnos en la facultad? ¿Cómo vamos a hacer para meter 250? ¿Dónde? Fíjense que yo una vez tuve un profesor de una universidad de Estados Unidos en un curso que tuve y le pregunté ¿cuál era el número ideal para un aula? ¿Cuántos alumnos creen que me dijo? A ver, Byron, ¿cuántos alumnos cree usted que es lo ideal? Hace mucho, unos 100. Unos 100. ¿Qué dice Telma? Sí, mucho. Considero que un máximo de 30 para una buena enseñanza. Noé, ¿qué piensa? Pues unos 25 alumnos.
El número ideal que me dijo ese profesor de esa universidad de Estados Unidos, mira, me dijo, el número ideal son 12. Ya 15 es una superpoblación. Ya que estamos jodidos, Lick. Recontra jodidos. Si yo me recuerdo que cuando estuvo Binder y Mayer aquí en la facultad haciendo el anteproyecto del Código Procesal Penal, que es el que tenemos ahora, Binder era más joven, pues, y todos estábamos más jóvenes, nos acercamos más a él. Y como eran dos argentinos, hablábamos de fútbol, que hasta se chamusqueaba con ellos. Pero yo le decía a Binder así, en privado, platicando de experiencias y de las clases, y le decía, mira, Binder, le decía yo, ¿y qué puedo hacer yo si aquí tengo aulas de 150 alumnos? ¿Qué puedo hacer? Le decía, ¿qué me aconsejas? Mira, me dijo, y no se me olvidan las palabras, lo que puedes hacer es un milagro. Y eso es lo que hacemos siempre, tratamos de hacer un milagro. Porque, fíjense, ahorita estamos en la clase 115 conmigo. Pero en el listado oficial de esta clase tengo más de 200. Y en los exámenes llegan más de 200. Pero normalmente, a veces no llegamos ni a 100 en la que están aquí presenciando la clase. Y los que no están, van a ganar. Van a ganar. Y van a ir pasando, van a ir pasando y van a ir pasando. El problema va a estar cuando estemos en la calle. Cuando salgamos, como les digo yo, al monstruo de 1000 cabezas. Cuando estemos ahí debatiendo con todos, viéndonos y rasgándonos las vestiduras por ver cómo conseguimos un caso o cómo conseguimos un trabajo. O cómo nos vamos conectando en el Ministerio Público, en la Defensa Pública, en los tribunales, en un bufete, o por ahí para ver qué voy a hacer. Si estuviéramos todos en la facultad, no cabemos. No cabemos. Si yo en las dos secciones tengo más de 500 alumnos. Tengo más de 500 alumnos en las dos secciones. ¿Dónde vamos a meter 500 alumnos que estén llegando? En primer lugar, no llegarían a diario. ¿Qué? Entonces, bueno, pero ya me estoy pasando a la administración de la facultad, eso que lo miren otros. Pero bueno, así estamos. Entonces, quedamos claro qué son elementos de prueba y qué es prueba. Obviamente las dudas que van quedando es cómo lo voy a hacer, porque no tenemos la práctica. Porque, lástima que el tiempo va avanzando, porque sería bueno tal vez hacer una querella. Pero les digo yo, ¿cómo aprendemos a hacer una querella? En el curso práctico se los digo, y ahí la hacemos. ¿Cómo aprendemos a hacer una querella? Pues una querella se aprende haciéndola. Y la voy a hacer otra vez, 5, 10, 15 veces, hasta que yo aprenda a hacer una querella. Y van a variar los hechos, van a variar las circunstancias. Y cuando me hablen para plantear una querella, y a los 6 meses llega otro y me va a decir, mire, quiero que me plantee una querella, o que me aconsejen esto. Usted dice, bueno, vamos a plantear una querella. Voy a tener que agarrar otra vez mi código y a estudiar. Y vamos a pasar los 20 años de práctica y vamos a seguir estudiando, y vamos a seguir leyendo. Porque va evolucionando esto, ¿va? Como decía Couture, el derecho cada día se transforma y entre menos se estudia, menos es abogado. Pero bueno, sigamos entonces con la querella. Si no hay, pregunto por última vez, ¿no hay alguna pregunta, alguna duda por ahí? Luego también dice antecedentes o consecuencias conocidas. Y les hago un poquito de énfasis en esto porque en una clase me preguntan, ¿y qué hago si no tengo antecedentes o consecuencias conocidas? Porque él se refería como antecedentes penales. No. Antecedentes. Bueno, si no hay antecedentes, pues no los pongo. Si no tengo documentos, ¿qué hago? Pues no los pongo. Y si no tengo testigos, pues tampoco los pongo. Porque no voy a buscar testigos a fabricar, a plantar prueba. Entonces, ¿qué son los antecedentes o consecuencias conocidas? Pues mira, como antecedente tenemos que este señor amenazó una vez al chiclero, extorsionaba en tales otros lugares. ¿Qué consecuencias pueden haber? Mira, las consecuencias pueden haber que había una póliza que
¿cómo se llama? De un seguro de vida, qué sé yo, todo, y todos esos datos son los que le van a servir a la fiscalía o al fiscal para poder investigar. Repito entonces lo que se dice o los datos que introducimos a través de los actos introductorios solo sirven de base. No vamos a pretender con una querella, que es el acto procesal para mí de los que se inicia, la más completa, yo no puedo pretender probar toda la tesis de un caso solo con la querella. No, yo le voy a dar los elementos de ahí y el Ministerio Público tendrá que ir viendo cuál puede ser o cómo puede ser la tesis que va a sostener hasta el final, con una acusación, con tales y tales elementos de prueba. Por eso es que se dice que en esta fase de instrucción o esta fase de investigación, una de las características es investigar la verdad real, la verdad material, la verdad histórica. Hay que determinar la existencia del hecho. La investigación que va a realizar el Ministerio Público, ya me estoy pasando al cuadrito ya del cuadrito que tenemos por ahí, a través de estos actos introductorios, se inicia la investigación. Y la investigación está a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público va a ir aprehendiendo elementos de prueba. ¿Para qué? Para fundamentar la acusación. Leamos el 309. ¿Quién estaba leyendo? Clarita, por ahí estaba Clarita. Sí, licenciado. A ver. Leamos el 309. Muy bien. Artículo 309. Estamos en el capítulo 4, en el procedimiento preparatorio, la instrucción. Esto está relacionado con lo que es el procedimiento común. El libro segundo dice el procedimiento común. Es el artículo 285. Y les voy a dejar de leer para que vayan leyendo ahí en su código del 285 en adelante, hasta que lleguemos a lo que es el procedimiento intermedio. El 285, es que aquí ya prácticamente ya es todo. Pero léanle ahí de los 285 hasta a la acusación. Vamos a ver. Sí, hasta el 300, vayan leyendo ahí poco a poco, hasta el 345. Del 285 al 345. En eso nos vamos a estar concentrados todo esto que estamos viendo ahora. Entonces leamos el que le dije a Andreita, Clarita, por favor. 309. Muy bien, licenciado. Artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando sus partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influya en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tienda a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Okay. Solo, licenciado. Hasta ahí, muchas gracias.
Gracias, Clarita. Entonces, en esta fase de proceso de investigación se dan una serie de actividades. Una serie de actividades donde el Ministerio Público investiga e impulsa el proceso. Está a cargo y es responsable de la investigación. Ahí está en el cuadrito de en medio que ustedes tienen en el cuadro que les está proyectando, que ya tienen ustedes por ahí. Entonces, en el Ministerio Público, en su quehacer, investiga y los hechos, mejor dicho, eso es lo que les quería decir cuando puse a leer a Nate. Realmente la investigación, para que se les quede de una vez, va hacia dos puntos. Uno es a determinar el hecho, a comprobar el hecho. Primero, si es un hecho delictivo o no. Bueno, ya definimos que es hecho delictivo porque ahí está el muerto. Ya la necropsia, dijo el médico forense, sí, que efectivamente estaba muerto. Y el otro punto más importante aún, considero yo, que no el cuerpo del delito, digámoslo así, es sobre si la persona que se le imputa el hecho participó o no participó en el hecho que se le imputa. Eso es el fondo, eso es todo el fondo del proceso. Investigar el hecho, investigar la participación. Porque el hecho ahí está el muerto. Pero ¿participó o no participó mi patrocinado? ¿Qué grado de participación tuvo? ¿No sería que fue otra persona? ¿No sería esto? ¿No sería el otro? ¿Y qué tanto hay que investigar? Y eso obviamente hay que probarlo. Y hay que probarlo allá en el debate. Allá en el debate es donde se va a probar. Entonces, en este rol que juega el Ministerio Público, van a participar el imputado y su defensor. Leamos, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Yo lo que les aconsejo es de que vayan ahí uniéndole los artículos que ustedes consideren pertinentes, o el artículo o los artículos que consideren pertinentes a cada uno de estos actores que participan en el proceso. Entonces, vamos a leer el artículo imputado y su defensor. Leamos el artículo 70. Artículo 70. Denominación. Se denominará en sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Artículo 71. ¿Sigo leyendo, licenciado? No, solo ahí está. Entonces, ¿quién participa? El imputado. ¿A quién se le denomina imputado? Aquí ya sabemos que es al sindicado, imputado, procesado o acusado, a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso. Y el defensor. ¿Qué es el defensor? Ya se los dije en alguna oportunidad. Ya decimos que el defensor es el perito en derecho, que es un especialista en derecho, que defiende los intereses de otra persona en un proceso. Eso es el defensor. Ahora, nosotros tenemos instituida la defensa técnica, que está en el artículo 92. Leamos lo que es la defensa técnica, por favor. Sí, perdón, ¿qué artículo mencionó, licenciado? 92. 92. Muy bien, licenciado. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal la autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscabe el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Ok.
Entonces, ¿quiénes participan en esta fase del proceso? El imputado y su defensor. Es decir, tienen que participar, pues obviamente, viendo las diligencias, haciendo las observaciones, haciendo esto, haciendo el otro, en la investigación que está realizando el Ministerio Público. ¿Quién más participa? El querellante. Leamos el 116. Licenciado, ahorita. No. Artículo 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o a la administración tributaria en materia de su competencia, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función y con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de sus competencias. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar, cuando le considere la práctica y recepción de las pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarse y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como el fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias o practicarse. A practicarse, perdón. De estimar lo procedente, el juez remitirá lo relativo a cambio del fiscal del proceso. General. Sí, al fiscal general, lo relativo a cambios del fiscal del proceso. Okay. Entonces, ¿quiénes participan? El querellante. En este caso hablamos del querellante adhesivo. Y su papel principal es coadyuvar con la investigación que está realizando el Ministerio Público. Obviamente tiene una serie de regulaciones ahí, pero digamos que lo medular es, su función principal es, Ministerio Público, mire, hay que oír tal testigo, haga esto, puede hacer el otro, darle información. Inclusive verbalmente, mire, hay que oír a tales testigos. No tenemos que ser tan burócratas de estar escribiendo y decir, mire, ahora si queremos formalizar algo lo hacemos así porque no nos hace caso, se lo hacemos por dar, y si no nos quejamos con el juez. Porque puede haber negligencia. Puede haber mano de mono, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el principal papel del querellante. Recuerden que estamos en una etapa de investigación. También participan las partes civiles. Y tenemos al tercero civilmente demandado, que ya platicamos de él cuando vimos las partes en el proceso. Y hay un auxiliar del Ministerio Público. El Ministerio Público se auxilia de la policía para... Vamos a ver, déjenme ver el código. Leamos el 107, por favor. Bueno, licenciado. Artículo 107. Perdón, capítulo 3 del acusador y órganos auxiliares, sección primera, el Ministerio Público. Artículo 107. Función.
El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme a la disposición de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Okay. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. Es decir, que la policía es un auxiliar, no es parte dentro del proceso, no nos vayamos a confundir. No es parte, sino que se auxilia de la policía en su parte en su fase de investigación. Entonces, en esta etapa, el Ministerio Público investiga, aprende prueba, y para eso realiza una serie de actividades. Y es ahí donde ya entra a tomar un papel preponderante el juez de instancia, o el juez de instrucción, como también se le llama. Porque ¿cuál es el papel del juez? ¿Cuál es la función del juez de instancia? A ver, ¿quién sabe cuál es la función del juez de instancia? ¿Controlar la investigación, licenciado? Básicamente es el control de la investigación. ¿Y qué controlará el juez de instancia entonces cuando decimos que es el que controla la investigación? ¿Qué controla básicamente? ¿Qué piensan ustedes que controla? ¿Las pruebas, licenciado, o no? Las pruebas no. Las pruebas, los elementos de prueba los está recabando, aprehendiendo el Ministerio Público. En esta fase de investigación, el Ministerio Público realiza una serie de actividades, especialmente de investigación, de medidas de fuerza, de coerción. Esas son las prácticas que básicamente es. Entonces, por ejemplo, se puede practicar un allanamiento. Se puede practicar un allanamiento. Déjenme ver un ratito. Se practican actividades de allanamiento, anticipos de prueba, de medidas de fuerza. Pero para solicitar un allanamiento, el movimiento es el siguiente. El Ministerio Público solicita. ¿A quién le solicita? Al juez de instancia. Y el juez de instancia autoriza y decide, pero bien puede negar también. ¿Sí? Bien puede decir que no. Porque digamos que no es procedente la inspección y registro, que es lo que llamamos el allanamiento. Puede hacer de que no sea procedente. Entonces, porque para practicar un allanamiento le tenemos que probar al juez la necesidad, no solo porque voy a decir yo, mire señor juez, vengo a solicitarle un allanamiento de tal y tal y tal cosa. No. Para practicar el allanamiento tenemos que justificarlo. Tenemos que decirle por qué y cómo. ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos la declaración de unos testigos, señor juez, quienes manifiestan que el día de los hechos, los que atracaron el banco fueron a guardar el pick-up o el carro con que se conducían en la 10ª calle, en la casa marcada con el número 8-43 de la zona 1 de esta ciudad. Ahí está el carro. Y ahí hay vestigios del ¿cómo se llama? Entonces el juez decidirá. Entonces ya el juez decide si autoriza. Entonces, es un juez contralor de garantías. Es un juez contralor de garantías.
para que no se violenten garantías constitucionales, principios constitucionales, garantías procesales. Porque si se practica un allanamiento, por ejemplo, sin una orden de juez, pues obviamente será fruto del árbol envenenado. Pues esa prueba o ese elemento de prueba, cuando traten de que sea prueba, no la van a poder valorar porque fue concedida no de conformidad con las normas que regula cada elemento de prueba. Por ejemplo, el allanamiento se tiene que practicar y tendrá que documentarse mediante un acta. Y esa acta, para que se pueda valorar o para que puedan darle valor probatorio a lo que recogieron en ese allanamiento, se tienen que dar, se tienen que incorporar a través de la lectura, allá en el debate. Entonces, este juez de instancia es un juez contralor de garantías. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? Si no, dejamos ahí y vamos a, por favor, leen de los artículos que le dije para que vayamos viendo cómo es que se va desarrollando esta etapa. Ay, qué bueno. Por eso se mira bien hermoso, ¿no? ¿Qué trapearon? Nada, que no lo veo. Te felicito. Si me gusta, me gusta. ¿Estás cansado o no? Yo te diría que nos echemos una cosa, pero... Buenas noches, licenciado. Le saluda Rubidia. ¿Me podría regalar 5 minutos de su tiempo? Mucho tiempo, Rubidia. Ah, bueno, 2 minutos. Ya tenemos 2 horas, ya tenemos 1 hora y pico de estar aquí. Licenciado, disculpe, es que es tema personal. Escríbame. Le mandé correo, es con respecto al parcial, no sé si se recuerda. Sí me recuerdo, ahí lo voy a ver. Ya lo vi, ya lo vi de hecho. Mire que estoy muy preocupada con eso y la mera verdad, no sé qué pudo haber sucedido, pero... Siga preocupada porque todo está bien, pero sí quiero comentarle algunas cosas ahí. Ya revisé su texto. Ay, por favor, licenciado. Pero, mire, le voy a escribir para darle mis comentarios. Ay, por favor, licenciado, mire que sí estoy muy preocupada por eso, porque legalmente sí hice mi parcial en tiempo correcto. En tiempo correcto. Sí, lo que no entiendo es qué pudo haber sucedido ahí, porque la mera verdad, si no estuviera con tanta insistencia. Y sí me preocupa porque es un curso, pues, de que no quiero dejar y la mera verdad quiero... ¿Quién va a querer dejar? Nadie. Exacto. Sí, nadie quiere dejar, pero así son las cosas. Bien, jóvenes. Le agradezco mucho, licenciado. Feliz noche. Llegamos ahí, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.